historia en dos, Señor. Y hoy, un año más, estamos aquí, Señor, conmemorando y recordando, celebrando, Señor, que tú ya abriste el reino de los cielos, Padre. Que el reino de los cielos ya se acercó, Señor, y está aquí, Padre. Y queremos darte gracias en esta hermosa noche, Señor, porque en esta tarde preciosa, Señor, porque hay paz, reconciliación para contigo, por lo tanto, reconciliación entre nosotros, Señor. Bendice esta noche, bendice esta tarde, bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Toma tu lugar. Gracias por estar aquí en este día. Y el día de hoy, como saben, nosotros predicamos la palabra capítulo a capítulo, versículo a versículo. Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios a veces es fuerte, ¿verdad? Nos lava, a veces nos arrastra, ¿verdad? La verdad, a veces nos confronta, a veces nos consuela, pero eso es algo precioso, ¿saben? Dime una cosa, ¿tú qué preferirías? Un consultorio donde hubiera doctores con una gran sonrisa y que su mayor prioridad fuera que te sintieras bien y que llegaras con cáncer y el doctor supiera que tienes cáncer y el doctor supiera que tienes cura, pero que dijera, no, aquí la prioridad es que te sientas feliz, así es de que pásale y no queremos que te sientas triste, no te vamos a decir que tienes cáncer, no te vamos a decir que hay cura, solamente te vamos a hacer sentir muy feliz? ¿O preferirías otro doctor que claramente te dijera, tienes cáncer, pero hay cura? ¿Cuál de los dos preferirías? Y te lo dijera de mala gana. El segundo, ¿verdad? Pues así es la palabra de Dios con nosotros. Muchas de las veces lo que escuchamos hoy en día precisamente es eso. Pensamos que la iglesia es venir para que me hagan sentir bien y yo me sienta feliz. No, la iglesia es para venir, estar juntos, entre otras cosas maravillosas, es escuchar la palabra de Dios, que es espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos y los tuétanos, y eso corta. Pero también es pan que nos alimenta, también es agua que nos sacia, y también es el amor de Dios que nos consuela. Así es de que por eso queremos abrir la palabra de Dios en este día y lo hacemos cada domingo, ¿verdad? Y predicamos lo que venga en el texto. ¿Para qué? Para que el Señor nos hable, porque realmente creemos que Él es nuestro doctor y creemos que Él es el que trae vida nueva para nosotros. Y bueno, hemos estado en Primera de Pedro por los últimos meses, pero el día de hoy yo quiero hacer una pausa, no solo hoy, sino los próximos 2 domingos. Vamos a estar hablando acerca de la Navidad, ¿verdad? Algunas profecías que yo quisiera hablar, de las cuales anuncian este maravilloso primer clímax de nuestra redención para preparar nuestros corazones, ¿verdad? ¿En qué consiste que Dios mismo se haya hecho carne? Que Dios haya invadido el reino de las tinieblas, que Dios literalmente, el Dios eterno, se haya insertado en nuestra historia, que haya habitado entre nosotros para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice Juan 1, 9 al 12: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y este es el punto, ¿no? Juan 1:14, ¿qué nos dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es la Navidad. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y yo quiero esto en esta semana, ¿verdad? Estudiar algunas profecías que nos muestren y le den riqueza a este día que viene, ¿verdad? El 24 de diciembre, que se celebra precisamente el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos más de 100 profecías, no tendríamos tiempo de verlas, ¿verdad? En 3 domingos, pero sí quisiera sacarle el mayor jugo celestial a algunas para poder entender el hecho de que Dios se haya hecho carne y que ese día vayamos más allá de comer comida sabrosa, regalos, buena compañía, ¿verdad? De pretender trivialmente simplemente celebrar el cumple de Jesús, ¿verdad? Ir mucho más allá. Yo le pido a Dios que lleguemos a la Navidad precisamente asombrados, agradecidos, adorando a nuestro Rey, porque sí es una oportunidad para amarlo más, para esperarlo con más ansia, ¿verdad? Para estar dispuestos a obedecerlo
con todo nuestro corazón. Y yo titulé esta miniserie de 3 domingos, Un viaje por las profecías hasta llegar a Belén. Vamos a ver algunas de ellas, no todas. Y bueno, son textos diversos. Los textos van a estar ahí, si los quieres anotar está bien. Y comenzamos con este viaje por medio de las profecías. Y mi primer punto es ese. Las profecías son en sí mismas prueba de la divinidad, ¿verdad? Veamos algunos datos importantísimos con respecto a las profecías de la llegada de Cristo. Imagínate, fueron reveladas a lo largo de 4,000 años desde que comenzó la creación hace 6,000, ¿verdad? La caída del hombre, y comenzaron a ser escritas en la Biblia por Moisés, ¿verdad? Que comenzaron en el Pentateuco alrededor del año 1400 antes de Cristo. O sea que estamos hablando de nuestros tiempos como 3400 años. Algo importante que quiero comenzar con esto es esto. Con esto es que Dios jamás se ha dejado sin testimonio. Acuérdate de eso. El ser humano no es el que escogió los libros de la Biblia. Esta es una mentira que se pone por ahí. El hombre lo único que hizo fue reconocer los libros que siempre han estado ahí, la palabra de Dios a lo largo de la historia. Hay algo que necesitamos recordar y las profecías nos lo recuerdan porque ellas están insertadas a través de toda la historia humana. Dios no está dormido, Dios no está mudo, Dios es el sustentador de todo lo que existe. Tienes que pensar en Dios de esta manera, no como un Dios lejano. Tienes que saber que si Dios por un segundo quitara su mano, ¿verdad? Por un segundo quitara su mano de su creación, ¿sabes qué pasaría? Los átomos se desensamblarían, los planetas saldrían volando por donde quiera, el equilibrio perfecto que guarda este mundo con la atmósfera y todo lo que existe colapsaría, incluyendo nuestros cuerpos, todo lo que vemos. Eso es algo muy importante porque esto quiero que nos recuerde primeramente las profecías. Tú y yo nos despertamos a veces sin pensarlo siquiera, ¿verdad? Pero hay algo, alguien que está sosteniendo no solo nuestras vidas, sino todo lo que existe, y lo hace por amor y misericordia, no porque lo merezcamos. Y ese alguien es Dios, y Dios nos está buscando todo el tiempo. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos a Él. Nosotros no creamos a Dios, Dios nos creó a nosotros. Ahora, regresando a las profecías, imagínate, los expertos han calculado que solo si se cumplieran 8 de estas 100 profecías que hablan del nacimiento de Cristo, sería como atinarle una en 100 cuatrillones, una en 100 millones de millones de millones de millones. Imagínate. Entonces, el hecho de que cada una de estas profecías se haya cumplido a la perfección es una prueba irrefutable de la divinidad de Cristo, de su palabra, de su sabiduría eterna, que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Para Él un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. ¿Te acuerdas de los mismos arcángeles y Miguel? Está hablándole a Daniel como por el año 530 más o menos antes de Cristo, hablándole de los tiempos del fin. Y pareciera como que fuera para Dios el siguiente minuto o la siguiente hora. Vemos en la Biblia hablándole a Zacarías, ¿verdad? Pero pasaron 500 años y ahí está el mismo ángel igualito, ¿verdad? Hablándole a Juan el Bautista un ratito después. Y mis hermanos, ese es nuestro Dios que debemos conocer y temer. Un Dios eterno para el cual no hay ni tiempo ni espacio, pero que nos ama profundamente. Entonces, lo primero es esto. Ya de por sí es un milagro divino que Cristo haya nacido justo en el tiempo en el que Dios lo determinó, ¿verdad? Y debemos recordar la eternidad de nuestro Dios. Solo un Dios eterno que tiene el perfecto control de todas las cosas, ¿verdad? Eso lo mencioné ahora en el baby shower de mi hermana, ¿verdad? Pero para que nosotros naciéramos, imagínate, piensa en eso, para que tú nacieras, pensando solamente hace 11 generaciones, que hablamos de 300 años, tuviste que haber tenido 4,094 ancestros. Tú solo, imagínate, entre abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos, chosnos, matralladora abuelita, decía un amigo, ¿verdad? Entonces, imagínate el perfecto cuidado de Dios. No estás aquí por azar, ¿verdad? No en 300 años. Imagínate si alguno de tus ancestros se hubiera suicidado, hubiera muerto en una guerra, una enfermedad, no se hubiera casado con quien se casó, sencillamente tú no existirías, ni yo existiría. O sea, es un cuidado perfecto de nuestro Dios, quien no descansa, no duerme, y así tienes que conocerlo y confiar en Él. Y las profecías nos hablan de esto. Sin fe es imposible agradarlo, y sin la palabra de Dios jamás lo conocerás como debes. Y así es nuestro Dios, ¿verdad? Estamos bajo sus ojos en este mundo. Dios no es un Dios lejano, descuidado.
Constantemente está ahí tratando de llamar tu atención. Pero eso lo platicaba hace unos días, pero no seas de los que dicen, pues ¿qué querrá Dios de mí? ¿Quién sabe qué querrá Dios de mí? No, Dios ha hablado claramente en su palabra y nosotros si solamente nos disponemos, vamos a escucharlo. Y este cuidado de Dios debe llenarnos de seguridad y de paz. Yo recuerdo a Pablo recordando esto, inspirado por el Espíritu Santo, entendiendo todas estas cosas que dijo en Romanos 8, 28 al 31. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Checa eso, ¿ok? De los que lo aman y los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios es de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? ¿Te acuerdas lo que le dijo en Jeremías 9, 23 al 24? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer y le pedimos a Dios, y yo se lo pido al Señor, que al conocerlo, nuestra única respuesta lógica sea adorarlo, agradecerle, quedar asombrados, mi hermano, sabiendo que nuestro Dios no tiene límites en verdad. Dios es digno de tu alabanza, Dios es digno de tu fe, de tu confianza, de tu obediencia. Dios es lo que más necesitas es conocerlo, ¿verdad? Pero camina con Él, cree en sus promesas. Si tan solo le conoces y permites que su palabra cambie tu manera de ver tu vida y tu alrededor, tu vida va a cambiar para bien, ¿ok? No estarías perdido, no te sentirías tan perdido, no te sentirías tan temeroso, no estarías temiendo del futuro, porque estarías caminando firmemente. Y eso es lo que le pido al Señor, que en estos domingos crezcamos en nuestra fe al entender este caminar de las profecías hasta Belén, ¿no? Y que puedas desenfocarte de ti mismo y enfocarte en lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En la verdad, porque nuestro corazón es perverso y engañoso, pero lo que Dios dice es verdadero. Número 1, ya lo dijimos, ¿verdad? Las profecías en sí mismas nos muestran quién es Dios, ¿verdad? Número 2, las profecías de Cristo fueron una luz de esperanza en los momentos más oscuros. Y yo le pido a Dios que también resplandezca en nosotros, ¿verdad? Esto es algo precioso. Cuando Dios anunció la encarnación de Cristo, fueron los momentos en la historia más oscuros, en las crisis más oscuras del hombre pecador. Llegaron como una luz de esperanza, mi hermano. La humanidad, por ejemplo, la primera profecía de la cual vamos a hablar hoy también, la humanidad estaba a punto de experimentar terribles consecuencias de su rebelión e infidelidad de contra Dios, ¿verdad? Y de pronto en esa oscuridad la palabra de Dios sonaba, llena de misericordia y de paciencia. Por ejemplo, esta primera profecía, ¿no? Nuestro Dios en Génesis capítulo 3 comienza una persecución que parecía interminable hacia el hombre rebelde para redimirlo. Y hoy espero que te lleves esta imagen. Acuérdate, también ese es como un paréntesis. El hombre no busca a Dios, huye de él. El hombre busca a sus ídolos formados a su imagen, pero huyen del Dios vivo. Y en ese día, cuando el hombre pecó contra Dios en su misericordia, Dios comenzó a perseguir al hombre que huía de él, así como Caín se fue, ¿verdad? Para hacer su propio Edén sin Dios. Y ¿sabes qué? Eso es algo bien hermoso, porque desde Edén hasta Belén, Dios ha buscado al ser humano, y no para derramar nuestra sangre, su ira sobre nosotros, sino para mostrarnos misericordia. Eso pasó en mi vida, yo creo que en muchos de ustedes también. Pero ¿por cuánto tiempo le di la espalda a Dios abrazando mis pecados? Por mucho tiempo, ¿verdad? No fue sino hasta que hace 20 años más o menos, el Señor finalmente me venció, ¿verdad? Y yo me rendí ante Él y le entregué mi vida. Pero durante más de 30 años estuve de rebelde corriendo, y el Señor iba atrás de mí hasta alcanzarme. Y me salía al paso y hacía que no me salieran las cosas para que volteara al cielo y dijera, ¿qué pasa conmigo? ¿Verdad? Hasta que el Señor me alcanzó. Y eso nos habla del corazón de nuestro Dios, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y vamos a hablar de la primera promesa,
¿verdad?, que nos dio por pura gracia. ¿Y por qué por pura gracia? Porque no tenía por qué hacerlo. Pero era un Dios santo, puro y justo, sí, pero también es lleno de misericordia y generosidad. ¿Y en qué momento llegó esta promesa, verdad? Así como llegó a mi vida en mi momento más oscuro, se dio en Edén. Y esta promesa se cumplió en Belén. Hoy lo vamos a ver, ¿no? Pero Génesis 1:2, rápidamente vamos ahí, ¿no? Dios acaba de crear un universo perfecto, libre de dolor, libre de muerte, libre de pecado, ¿verdad? Edén, ¿qué significa Edén? Si alguien sabe, Edén significa deleite. O sea, todo lo que existía en Edén, ¿sabes qué era? Perfecto. A Adán y Eva no les faltaba nada. Dios les deja 2 árboles, dice Génesis 2:8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero checa cómo primero les deja el árbol de la vida. De ese árbol podían disfrutar sin límite. ¿Y sabes a quién representa ese árbol? A Jesucristo. Es el árbol de la vida. Y ellos podían comer todo lo que quisieran de él, disfrutar de vida eterna, justicia perfecta, comunión plena con Dios, comunión plena entre ellos dos, comunión plena con toda la creación. Y si te fijas, esa comunión se perdió, ¿verdad? Ya no tenemos comunión con Dios. Bueno, la humanidad incrédula no tiene comunión con Dios, no tiene comunión entre ellos, no hay paz, no tienen comunión con la misma creación, todos estos tsunamis y cosas que vienen en conflicto. Pero Dios también les deja otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y sabes qué? No se los deja como una trampa, sino como una oportunidad. Era una oportunidad de que ellos mostraran libremente su amor y su agradecimiento, en confianza, en obediencia. O sea, Adán y Eva, al ver todo Edén lleno de árboles preciosos y el árbol de la vida, podrían ver ese árbol y decir: Señor, me has dado todo, me has dado más de lo que necesito, más de lo que merezco, me has dado toda prueba de tu amor y tu generosidad para conmigo, y yo te creo y te obedezco, ¿no? Entonces Dios les deja este árbol para eso, porque ellos podían decidir: yo no voy a tomar de ese árbol, ¿no? Pero les da una advertencia y les da este mandato y les manifiesta su palabra. Dice Génesis 2:16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, para que el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, ¿qué les está diciendo Dios? En primer lugar, satisfácete, llénate, todo es tuyo. Solamente, por favor, muéstrame tu amor, muéstrame tu lealtad, tu fe, tu confianza. ¿Cómo? Obedeciendo, creyéndome, no comiendo de ese árbol, porque esto es lo que va a ocurrir. Y Adán y Eva, yo soy Dios y no miento. Si comen de él, el día que coman van a morir. Hoy son perfectos, no les hace falta nada. Si comen de él van a morir. Pero mira lo que sucede. Llega otro que no es Dios, que también se había rebelado contra él, Satanás, ¿verdad? Eso lo podemos ver también en la Biblia. ¿Y qué crees que decide hacer Eva? Echa a sus espaldas no nada más la palabra de Dios, sino todo lo que Dios le había dado, y creó una mentira, cae en una mentira. Mira, Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho. Y ese es el juego de hasta hoy que juega Satanás con nosotros. No comáis de todo árbol del huerto. ¿Te checas qué es esto? Una verdad a medias. ¿Eso fue lo que dijo Dios? Dios no le dijo: no comáis de todo el árbol del huerto. ¿Qué les dijo? Coman, solamente de este árbol no coman. Y Satanás les dice eso. Eva cae en su juego y mira lo que dice en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Interesante, comienza Satanás con una verdad a medias, y después de que entra en el juego ya le convierte en una mentira total, ¿verdad? Y contradice a Dios. Dios, que había dicho: el día que comas de él morirás. Satanás le dice: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál era la verdad, mi hermano? Que morirían. Dios no miente. Total libertad. Solamente un árbol que no debían comer. No lo necesitaban. Todo era perfecto, no les faltaba nada. Pero mira cómo despierta esta mentira en la mujer. Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así
como ella. Entonces imagínate a Eva, deja de ver todo el jardín de Edén, deja de ver el árbol de la vida, deja de ver todas las cosas buenas que Dios le había dado, comienza a ver el árbol y dice, este es agradable a los ojos. Adán, quién sabe, como que no lo veo, como que se pone las pilas, creo que sería muy bueno para nosotros, vamos a alcanzar más sabiduría, como que Dios nos mintió, nos está guardando, nos está ocultando algo. Y su marido también come, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y efectivamente se abren sus ojos, pero se dan cuenta que no son Dios. Descubren lo que no son, desprovistos de la justicia de Dios, porque no es que Adán y Eva andaban desnudos. Adán y Eva estaban cubiertos por la justicia de Dios, quedaron desnudos al pecar. La justicia de Dios fue cortada de ellos, ¿verdad? Intentan cubrirse con hojas, ya lo hemos visto que es la primera religión, y de pronto el temor los invade, la mentira, la justificación, la rebeldía, la tierra queda maldita. El hombre destruye la perfección, la bondad y el gozo que Dios había creado en ellos y para ellos. Y sabes que es el día más triste de la historia humana. Ellos iban a ser expulsados de lo que era perfecto y lleno de deleite. Y yo estoy seguro que en ese momento toda la creación, visible e invisible, ángeles, ¿verdad? Y todo lo que estaba ahí se cimbró cuando el ser humano decide rebelarse contra su creador. Cuando decide creer una mentira y rechazar la verdad. Eso es lo que sucede hoy en día. Todo el tiempo es nuestro juego. Por eso no obedecemos muchas veces, porque no le creemos a Dios y seguimos empecinados en nuestras mentiras, ¿verdad? Por rechazar la verdad llega la vergüenza, el dolor, violencia, todo lo espantoso que conocemos del pecado invade la perfección divina. ¿Por qué puede haber un tumor en un bebé precioso? Por el pecado. ¿Por qué hay toda esta violencia por aquí, por allá? Por el pecado. ¿Por qué hay abandono? ¿Por qué hay todo este tipo de cosas? Por el pecado. Y Dios, quien no miente, se los había advertido. El día que coman de ese árbol, morirán. ¿Y qué crees que pasa? ¿Lo que Satanás dijo? No, mueren. Ahora, no mueren instantáneamente, ¿verdad? Porque por misericordia de Dios no mueren instantáneamente. Pero imagínate, ellos fueron creados para ser eternos. Y en ese momento se convierten en seres mortales. Y todo lo que les rodea, no solo ellos, queda con fecha de caducidad. Y Dios tiene que declarar sentencia. Y la tierra es maldecida o maldita a causa del hombre y ellos son expulsados. Y bueno, el resto ya lo puedes leer tú ahí. Ya no muy tarde en el siguiente capítulo vemos a Caín asesinando a su hermano, quejándose contra Dios, blasfemándolo, huyendo de él, ¿verdad? Y toda la descendencia de Caín se corrompe a tal grado que no le queda remedio. Dios tiene que borrarlos de la faz de la tierra con un diluvio universal. Pero checa cómo en ese momento, en el momento más oscuro para la humanidad, a punto de comenzar la triste y trágica historia de la humanidad caída que todos hemos vivido y que tú puedes corroborar, Dios lleno de misericordia no les da lo que merecen y le da marcha para comenzar su inicio, para iniciar su plan de redención. Y comienza con una profecía de salvación. Quiero que observes esto, porque nosotros somos pecadores, pero nuestro Dios es bueno y misericordioso. Imagínate a Adán y Eva avergonzados, habiéndolo perdido todo, todo cambió, pero en ese mismo momento Dios ya les está dando esperanza en medio de esa terrible tragedia. Génesis 3, 13 al 15 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hay mucho que decir ahí, lo puedes tú escuchar en nuestras conferencias de Génesis en la página. Pero aquí está la primera profecía que tiene todo que ver con la Navidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Sabes a qué se le llama esta profecía? Se le llama el protoevangelio, el primer evangelio. Y es interesante porque dice que su simiente, ¿verdad? Simiente viene de la palabra semen, ¿verdad? Las mujeres no dan esta semilla, sino son los hombres los que la damos. Pero este iba a ser un caso excepcional. ¿Quién es la simiente de esta mujer?
es Jesucristo, ¿verdad? Que iba a venir de María la Virgen, a quien Dios la hizo concebir por gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantó, ese Hijo de Dios. Sin embargo, esta serpiente le hirió el calcañar. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Pero Jesucristo se levantó con poder y aplastó su cabeza. ¿Qué significa la cabeza? El principado, ¿verdad? Y el príncipe de las tinieblas, Satanás, fue aplastado de una vez por todas. Pero desde Génesis es donde surgió el problema, y en Belén vemos la solución. Adán, ¿verdad? Lo vemos aquí mismo, cree en este protoevangelio, ¿verdad? Se levanta en fe y mira cómo llama a Eva, creyendo en lo que Dios acaba de decir. Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, ¿verdad? Y comienza la historia. ¿Qué tiene que hacer Dios? Efectúa la primera muerte para cubrir su desnudez con pieles, probablemente eran pieles de cordero, señalando otra vez la futura muerte de Cristo, porque todo el Antiguo Testamento está señalando precisamente a Jesucristo. No creas esos rollos de que no estudies el Antiguo Testamento. Al contrario, el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento no existe, y de la misma manera viceversa. El Antiguo Testamento te muestra quién es Dios, te muestra quién es Cristo, por qué tuvo que venir. Son cosas maravillosas, ¿verdad? Y eso es lo que está mostrando desde Génesis, cómo la futura muerte de Cristo, el Cordero de Dios, cubriría nuestra falta de justicia, ¿no? Y de la misma manera, checa cada profecía de Jesucristo, de su encarnación, de su segundo regreso. Cuando ves en Isaías, haz de cuenta que esas profecías están como una luz impresionante en medio de cosas espantosas por culpa de la gente que le da la espalda a Dios. Jeremías, Zacarías, Daniel, Miqueas, todos ellos fueron en tiempos de terrible oscuridad. La ira estaba por derramarse, porque por siglos no escuchaban. Dios les mandaba profetas y profetas y no escuchaban, y estaba por derramarse, o ya estaban ahí encima las cosas, ¿verdad? Profecías como que les dio a los de Judá, ¿no? Que se iban a comer a sus bebés, cosas por el estilo. Precisamente, ¿por qué? Porque estaban desobedeciendo a Dios, no por un día o dos, sino por siglos. Y en esos mismos momentos, en medio ves unas profecías maravillosas del milenio, profecías maravillosas de Jesús, que iba a venir a traer luz en las tinieblas, ¿no? Donde el juicio de Dios ahí ya estaba por derramarse, y eso es lo que sucede también en Génesis, ¿verdad? En medio de sus consecuencias e infidelidad, como Adán y Eva, como una luz de esperanza, siempre llega nuestro Dios, siempre está alumbrando. Por eso no sé cuál sea tu situación hoy, puedes voltear al cielo y el Señor ahí está, listo para darte su luz, ¿verdad? Un Dios lleno de gracia, de redención, paciencia, ¿verdad? Y si te pones a pensar, aquellos tiempos no eran tan diferentes como los nuestros. Sí, la tecnología ha avanzado, hoy tenemos iPads, ¿verdad? Pero el problema sigue siendo el mismo, el pecado humano, nuestra rebeldía contra Dios, nuestra trágica tendencia a la depravación, a la corrupción. La única diferencia, sí hay una diferencia con aquellos tiempos ahora, que hoy estamos todavía más dañados. La humanidad está más dañada que aquellos tiempos, ¿verdad? Ha alcanzado niveles alarmantes. Ahora lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno, ¿verdad? Observa el lenguaje con cuidado, lo han cambiado. Las artes, la educación, todo está corrupto. Y es como el Señor predijo, ¿no? Que en los últimos días iba a ser como los días de Noé, ¿verdad? ¿Cómo está la sociedad? Corrupta, sus pensamientos de continuo, solamente el mal, solamente que tú ya no los notas porque te han adoctrinado. No los notamos tan fácilmente porque ya nos han adoctrinado. Pero cosas como el adulterio, como cosas horribles, violencia, ya se ponen en los juegos. Y bueno, es mi manera de divertirme. ¿Cómo? Pues destripando zombies y haciendo cosas por el estilo, ¿no? Cosas así. Pero sabes que igual, en medio de nuestras tinieblas, Cristo resplandece en nuestros corazones. Y eso quiero que te lo lleves. Nos persigue, nos acorrala con su verdad. Y como te digo, la verdad nos muestra quiénes somos. Pero cuando nos arrepentimos y recibimos perdón, entonces vemos la luz. Mira lo que dice Mateo 4, 16 al 17. Y checa la palabra asentado, porque la dice 2 veces. El pueblo asentado en tinieblas, o sea, sostenido en puras tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces dice que Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Me recuerda también Efesios, pero lo menciono mucho, pero me encanta. Cuando vino la luz, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Un tiempo como el de Adán y Eva, un tiempo como el de Zacarías, como el de estos israelitas rebeldes, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en esta terrible condición de desesperanza, de esclavitud, yo le doy gracias a mi Señor que me alcanzó, porque llegó el pero Dios. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. A los asentados en valle de sombra de muerte, luz les resplandeció. Por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y tengo un último punto: la Navidad, ¿verdad? La Navidad es la profecía de Edén cumplida, ¿verdad? Ya vimos un poco cómo el principio del problema se generó en Edén, ¿verdad? Génesis, cuando tú lees Génesis, te explica por qué es posible que exista un atardecer maravilloso y al mismo tiempo en ese aire esté un virus mortal que puede matar toda una comunidad, ¿verdad? Génesis 1 al 3 te explica por qué puedes ver algo tan maravilloso como el nacimiento de un hermoso bebé y al mismo tiempo puedes ver la muerte de un pequeño bebé con un tumor en su cabecita. En Edén se perdió todo, mi hermano, pero esta es la primera profecía de Dios ante el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, donde fue separado de la presencia de Dios. ¿Qué hizo el pecado? Robó nuestra inocencia, nos destruyó, nos destituyó de la presencia de Dios, nos hizo impuros ante un Dios santo y perfecto, pero Dios ya tenía su plan de reconciliación. Y ahí comenzó, ¿verdad? Desde el mismo comienzo de la existencia de la humanidad, Jesucristo pasó a formar parte de nuestra historia y fue prometido en aquel tiempo arreglar ese problema, ¿no? Ese descendiente de Eva, el Salvador de la humanidad, nos libraría para siempre de Satanás y su poder. Satanás le heriría el talón, o sea, la humanidad de Cristo, pero como ya lo mencioné, Cristo al resucitar aplastaría y le daría un golpe mortal a Satanás, ¿verdad? Otra vez, la profecía, ¿cuál es? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en el cabeza y tú le herirás el calcañar. Y ese es el primer clímax, mi hermano, lo que estamos celebrando desde hace 2000 años para restaurar esta situación. Hay otras profecías en cuanto al reinado de Cristo, pero para esto la humanidad tenía que vivir toda esta larga historia, ¿verdad? Que puedes leer: pecado, naturaleza caída, guerras, millones, miles de personas, cosas horribles. Cristo tenía que aparecer primeramente, y este es el punto de mi bosquejo. Cristo tenía que aparecer primeramente como uno de nosotros. Este es el punto. Para Dios no existe el tiempo, pero para nosotros pasaron 6000 años. Pero sus promesas jamás caen a tierra y Jesucristo llegó para cumplir esta profecía, ¿no? Entonces tenemos que entender estas tinieblas, mis hermanos. Si no entendemos las tinieblas, no vamos a entender nuestro problema y la Navidad va a ser una fiesta más, una tradición sin sentido. Y la Navidad significa esto, mi hermano, que el único que podía vencer al pecado y a la muerte que invadieron a la humanidad por el pecado se insertó para siempre en la historia humana y partió la historia en dos y hizo un pago perfecto para libertarnos. Esa es la Navidad. Y Jesucristo tuvo que hacerse hombre. Mira lo que dice Romanos 2, 5, 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron, ¿verdad? Ese es el punto, ese fue el problema que vino a arreglar el Señor. En Adán todos morimos, ¿verdad? La filosofía humanista y naturalista de este mundo, ¿qué te dice? Pues todos nos tenemos que morir. Es normal, es natural. No, si fuera natural no te dolería que se muriera tu abuelita, no te dolería que se muriera tu hermano, ¿verdad? No, es así. La muerte es un usurpador. 150,000 personas mueren diariamente. Cada uno de nosotros tenemos fecha de caducidad y la muerte es como un policía que un día va a llegar a llevarte delante del juez del universo. Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte eterna sin Cristo Jesús. Y nuestros ancestros Adán y Eva, de quien todos descendemos, todos estábamos en Adán y en Eva, aún antes de nacer hace 6000 años. Ellos introdujeron la muerte a la creación y a sí mismos. Y eso es algo que tenemos que saber. Nuestro ADN tiene una cantidad
inimaginable de información. ¿Sabías que la información que hay en nuestro ADN supera la cantidad de átomos que hay en todo el universo? Por mucho. Eso es lo que la ciencia ha confirmado, ¿verdad? Todos somos partes de una misma raza. No existe tal cosa como diferentes razas, ¿verdad? El mismo genoma humano nos muestra cómo, a pesar de nuestras diferencias, por ejemplo, de color, de pelo, ¿verdad? O de test de piel, ¿verdad? Es nada más como el 3%. Pero todo el 97% muestra que somos muy parecidos. Aquí, en China, en donde sea, conformamos una sola familia. Y nuestros padres, Adán y Eva, introdujeron la muerte. Por eso todos morimos. Por eso hay una muerte. Y ¿sabes qué? Ese es el postrer enemigo que Cristo va a vencer. Y el día que Jesucristo llegó, esa fue nuestra Navidad, porque en ese momento la maldición fue revertida. ¿Qué hizo Jesucristo? Se levantó de los muertos después de haber vencido. Pero Romanos 5, 13 al 14 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, ¿verdad? Que era el Padre, el cual es la figura del que había de venir. O sea, en otras palabras, aun cuando no había una ley que regulaba, hasta que llegó Moisés, de cualquier manera, no es que no estaban sin culpa, todos ya estaban muertos. Dice Romanos 5:15: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, o la gracia de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, todos nosotros. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Quién es ese otro hombre? Jesucristo. Romanos 5:16 dice: y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, nuestro Padre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Esto es lo que significa la Navidad, mi hermano. Romanos 5:17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Por eso hay muerte. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos, checa eso, los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo traerá una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Esa es la Navidad. Romanos 5:21: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Obviamente esto no es automático. Hay que arrepentirse, hay que creer, confiar en el Señor, pero esto es lo que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Esto es algo importante porque mi punto es Dios, Jesucristo, no lo podía haber hecho como Dios. No lo podía haber hecho como el ángel de Jehová, como la segunda persona de la Trinidad. Tenía que hacerse un ser humano como nosotros, y eso fue lo que sucedió en Belén. Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, pequeños pies y manos que pronto fueron heridos por nosotros. Hebreos 2:9 dice: pero lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles. ¿Cuál es esta posición? Un ser humano. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Ese fue su acto de justicia, recibir la paga del pecado que era tuya y mía. Dice Hebreos 2:10, dice: Dios, para que por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. ¿Cómo lo hizo apto? ¿Cómo fue el líder perfecto? Hebreos 2:11-13. Checa, y ese es mi punto. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, ¿verdad? Y nos habla de que somos parte de su familia. Por último, Hebreos 2:14-15 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y de sangre. Pues solo como ser humano podía morir
y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Vas entendiendo un poco más la redención, vas entendiendo más en qué consiste la Navidad. Y en este tiempo, en estos domingos voy a estar hablando no nada más de la humanidad de Cristo, sino de su deidad, porque Dios no podía dejar de ser Dios. Jesucristo no podía dejar de ser Dios, perdón. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera podido cargar con los pecados tuyos y míos y de los de toda la humanidad. No hubiera podido vencer a la muerte y levantarse de los muertos, pero tuvo que morir como un ser humano, como nuestro hermano, como nuestra familia. Y me gustaría eso, ¿verdad? Que hoy hicieras conciencia de la Navidad. Que hoy hicieras conciencia el hecho de que Jesucristo no haya estimado el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Que se haya despojado a sí mismo. Que haya tomado forma de siervo, semejante a los hombres, a gente como tú y como yo. Que se haya humillado a sudar, a sentir hambre, a sentir sueño, a ser amamantado por su mamá, a ser cuidado, ¿verdad? A ser totalmente dependiente. Jesucristo vivió comunicándose con su Padre mientras estuvo en su humanidad por medio de la oración, por medio de la fe. Él estaba orando todo el tiempo. Sintió toda nuestra debilidad. Sintió nuestra tentación. Nosotros, dice la Biblia, dice una promesa, que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación vendrá la salida. ¿Se acuerdan 1 Corintios 10? Pero es muy importante que Jesucristo sí fue tentado con todo, sin ningún filtro, porque Él tenía que vivir la justicia que nosotros nunca pudimos vivir, y Él la resistió en su humanidad. Y estando en esta condición de hombre, viviendo todo lo que un hombre pudo haber vivido, por eso se dice que Él, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque Él conoce cada una de nuestras debilidades, pero no cayó ni cedió ante ninguna de ellas. Fue perfecto y agradó siempre al Padre. Y nos dice que se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por lo cual fue exaltado hasta lo sumo y se le dio nombre sobre todo nombre. Esto es algo bien importante, mis hermanos. Estamos hablando de la Navidad. ¿Te preguntas qué es la Navidad? No es más allá de regalos, no es Jesus' birthday. No. Esto es la Navidad. Una invasión celestial. El Rey de Reyes se inserta en nuestra historia y viene a conquistar el reino de las tinieblas. Es algo muy serio. Jesucristo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz resplandeció en las tinieblas. ¿Entiendes tus tinieblas, mi hermano? ¿Entiendes tus tinieblas? Necesitamos entender nuestras tinieblas, porque si no, nunca vamos a entender la luz que vino al mundo. Pero para poder ver la luz necesitamos tener vista. Las tinieblas no pudieron apagar su luz. Dios vino a rescatarnos, a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Por quiénes? Por nuestros antepasados. Porque los pastores, piensa en eso, ¿por qué los pastores vieron a esa multitud de ángeles cantando? ¿Nunca te has preguntado eso? Oye, pues ¿por qué tanto rollo, no? Que la mujer envuelto el niño en un pesebre. ¿Qué está pasando? Esto es lo que está sucediendo. Imagínate la revolución en la historia humana de que Dios, Emmanuel con nosotros, haya venido y la haya partido en dos. Lucas 2, 13 al 14. Imagínate la fiesta celestial que nosotros no alcanzamos a ver, que la humanidad no alcanza a ver porque está ciega, porque está muerta en sus delitos y pecados, o porque nosotros no nos hemos preocupado por crecer en la palabra de Dios y entender nuestra salvación. Pero mira lo que dice Lucas 2, 13 al 14. Repentinamente apareció con el ángel que les había venido a anunciar de Jesucristo a los pastores, una multitud de huestes celestiales. Y estaban alabando a Dios, y mira cuál era su alabanza: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No está diciendo paz a los hombres de buena voluntad, no existe eso. Es en la tierra paz. ¿Qué significa paz? Unir dos cosas sueltas. Estaba Dios en Jesucristo proveyendo reconciliación en aquello que se perdió en Edén. ¿Te das cuenta por qué María profetiza de la manera en la que lo hace cuando va a visitar a Elizabeth, la madre de Juan? Entre otras cosas, ¿qué dice? Entonces María dijo, Lucas 1:46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Entiendes que necesitas un Salvador? Zacarías profetizó también lleno del Espíritu Santo cuando Juan el Bautista nació, después de que permaneció mudo durante todo el embarazo de su esposa por incrédulo. Lucas 1:68, bendito el Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Has bendecido hacia el Señor, que me ha redimido.
No que ha cumplido mis deseos egoístas, ni que ha sido mi medio para alcanzar mis deseos, no, sino que me ha salvado de mis pecados. Y dice 69, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Tienes enemigos igual que yo, mi hermano, y ese enemigo se llama el pecado, Satanás, el mundo. Y Dios nos ha venido a salvar de eso, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Este es nuestro Salvador, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, quien todo aquel que cree puede recibir la vida eterna que Él ofrece y puede tener ojos para ver. Quien no es una religión, es una persona, el Hijo de Dios. Por eso te animo a esto, mi hermano, no permitas que esta Navidad sea una Navidad más. Deja que Dios alumbre tu vida en verdad. Añade estos propósitos para el año nuevo. Juan 3:18 al 20. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la tristeza, mi hermano, porque sus obras eran malas. No es una cuestión de que no, pues es que me cuesta trabajo creer, no, pues es que yo tengo otra religión. No, los hombres aman más sus tinieblas que la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Checa, si alguien no viene a Cristo hoy, el problema sigue siendo el mismo. Amas demasiado tu vida, amas demasiado tus tinieblas y no las quieres soltar porque no crees a Dios, porque sigues creyéndole a Satanás que te sigue engañando. Serás como Dios. Dios no es bueno, no es justo, y si tú te acercas a Dios, lo que va a hacer es que te va a quitar cosas y te está reteniendo algo con lo cual puedes ser verdaderamente feliz. Pero ¿quién es el mentiroso, mi hermano? Satanás. Él vino a robar, a matar y a destruir. La verdad es esta: en el mundo nunca vas a encontrar plenitud. Si no estás caminando con Cristo, olvídalo, el fracaso viene. El mundo no te va a dar jamás lo que te promete, jamás. Necesitas arrepentirte, precisamente ese es el arrepentimiento, un cambio de mente. Deja de confiar en tu corazón perverso y engañoso, deja de confiar en este mundo y comienza a actuar en tu hogar. Comienza a caminar, comienza a hacer decisiones, abandona tu pecado, abandona la mentira, abandona el adulterio, abandona la fornicación, abandona el chisme, comienza a creerle al Señor, no sigas aferrado al pecado de tus antepasados, porque la simiente de la mujer ya está aquí, y es solo a través de la fe, creyendo en el Evangelio, arrepintiéndote de tus pecados, entregándote a Cristo, sí se puede revertir las terribles consecuencias del pecado, pero solamente en Cristo. Sin Cristo es imposible, sin Cristo nadie tiene chance. El hombre crea sus religiones, pero no gana nada. ¿Quién dijo Jesucristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:4, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Entonces hoy te animo a esto, mi hermano. Decide confiar, decide rendir tus pensamientos, tus convicciones, tus intenciones a la verdad. Cree que eres pecador, cree que necesitas un Salvador, cree que ese Salvador es Jesucristo, que vivió, murió por ti, que resucitó, que abrió las puertas de los cielos al perdón, a la reconciliación. Pero necesitas arrepentirte, cambio de mente que genera un cambio de actitud, confesarlo como Salvador y rendirte a Él. ¿Ok? Esa es la Navidad. Hermoso bebé Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús ofreciéndonos perdón y salvación. Hoy recibe esta salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice más adelante, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Habrá alguien aquí que quiera recibirle hoy? ¿Habrá alguien aquí que quiera decidir ser alumbrado por la luz del Evangelio? Si es así, ponte de pie y vamos a orar y vamos a pedírselo al Señor, y que le digas con todo tu corazón de este día que no hubo como ningún otro desde hace 6,000 años. Un mundo sumido en tinieblas,
el cual ya fue alumbrado. Y aquellos que creen pueden recibir vista. ¿Okay? ¿A cuál grupo quieres pertenecer? ¿A los que escuchan o los que no tienen oídos para oír? El Rey del mundo nació, nuestro Redentor, en un humilde pesebre, en un comedero de animales, como pobre pero enriqueciéndonos. Y esta es la llamada, adorar a nuestro Señor, la Navidad, este precioso evangelio. Quisiera que oráramos, que hiciéramos un canto y pensando en estas cosas le adoremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana, Señor, tarde. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, tu aparición en este mundo, tu encarnación, Padre. Yo te pido que en estos textos podamos entender, Señor, lo que está sucediendo y lo que sucedió hace 2000 años, Señor, cuando tú te insertaste, Señor. Cómo en verdad estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Cómo nuestros antepasados pecaron, Señor. Luego nosotros, después de miles de años, también pecamos, Dios. Te dimos la espalda y hemos querido la mentira y no la verdad. Pero cómo tú nos saliste al encuentro, Señor, en medio de nuestras tinieblas. Y yo te pido, Señor, que a lo largo de estas semanas podamos ir entendiendo, Señor, lo que significa la Navidad, Señor. Y que este día 24, Señor, que estemos celebrándolo, Señor, recordándolo, podamos entender esto, Señor. Podamos ser alumbrados por tu luz, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a hacer un cantito.